Vale. Pues buenos días. Para mí es la primera vez que hago una jornada con este formato, con lo cual me resulta muy extraño hablarle a una cámara sin ver a los interlocutores. Entonces, lo primero que quiero hacer es dar las gracias al servicio técnico por haberme soportado y por las dificultades que les he puesto en relación con esta presentación, y en segundo lugar pedir disculpas porque mi intención era estar mañana con vosotros, conectarme y poder responder a las dudas que se hubiesen planteado, pero bueno, pues dificultades sobrevenidas me han convocado a una reunión a la que no puedo faltar. Con lo cual, tengo que deciros que tenéis mi absoluta disponibilidad para responder a las dudas o los problemas que se planteen en el formato que la propia organización diga. Ya digo que no hay inconveniente. Si fuera posible y a lo largo de la mañana, pues la reunión que yo tengo no se prolongara excesivamente, pues en todo caso intentaría conectar al final. Entrando ya en materia, hablar de prevención de riesgos laborales con enfoque de género en 30 minutos resulta un poco complicado. Con lo cual, mi intención es ir planteando cuestiones que creo que son cuestiones que afectan desde un punto de vista práctico, por la experiencia que llevamos en todos estos años, y que creo que pueden ser más útiles que tratar de hacer aquí una especie de tesis doctoral en relación con la materia. Entrando ya en materia, nunca mejor dicho. Aunque teóricamente podamos entender que hombres y mujeres sufren los mismos accidentes de trabajo y el mismo tipo de enfermedades profesionales, la práctica nos está demostrando que los riesgos laborales no afectan de la misma manera o con la misma intensidad a unos y otros, por una serie de circunstancias. En primer lugar, por la propia diversidad biológica de la mujer. La especial consideración de la mujer la coloca en una situación de especial vulnerabilidad, sobre todo en relación con los problemas del embarazo y la lactancia. Cada uno de estos factores, trasladados al sector sanitario, que es el que nos interesan, se encuentran todos y cada uno presentes en la actividad sanitaria. Por lo que se refiere a la diversidad biológica, tengo que deciros que la sanidad es el sector de actividad que congrega todos y cada uno de los factores de riesgo que se recogen como factores que pueden suponer daños o bien para la mujer o bien para el niño o el feto en el Real Decreto 289/2009, en el que se listan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la mujer como al feto o al niño. Estoy hablando desde los riesgos físicos, como pueden ser pues, las radiaciones, los movimientos, las vibraciones, hasta los riesgos biológicos. Cada uno es en el sector sanitario donde se presentan todos y cada uno de los riesgos biológicos que pueden afectar o que pueden suponer riesgos para la mujer embarazada o en periodo de lactancia. Y específicamente, ya que está ahora mismo de rabiosa actualidad respecto al COVID-19, lo conocéis, pero no está más insistir en el hecho de que del número de notificaciones de personal sanitario afectado por el COVID hasta mayo de este año, de los 30.600 casos notificados del personal sanitario, el 75% corresponden a mujeres, lo cual ya nos está dando una visión de que las mujeres van a ser especialmente sensibles a
a estos agentes biológicos. La segunda de los factores que inciden es desde el punto de vista de la actual división del trabajo. Todos sabemos que hay sectores de actividad ocupados mayoritariamente por mujeres, sectores feminizados, que tienen un determinado tipo de trabajo y que ese determinado tipo de trabajo conlleva unos riesgos. Normalmente los trabajos ocupados por mujeres son trabajos monótonos, repetitivos, dedicados fundamentalmente a las actividades de cuidado de personas que tienen especiales problemas y que por lo tanto generan un tipo de riesgo específico. El sector sanitario, aunque va disminuyendo la proporción, está ocupado, según los últimos datos, alrededor del 70% por personal femenino. Y además de estar ocupado por personal femenino, las tareas se centran fundamentalmente en funciones de enfermería, de actividades auxiliares como pueden ser el análisis, el radiodiagnóstico, etcétera. Con lo cual ahí tenemos también un margen de situación especial respecto a las mujeres. La tercera de los factores que influye en esos riesgos asociados al sexo está la difícil conciliación de la vida laboral y familiar. Desde el momento en el que se incorpora la mujer en el trabajo, pero se incorpora sin haber abandonado las labores derivadas del cuidado de las personas o de responsabilidades familiares. Y eso supone que, y también datos del sector sanitario, pues los trabajos directivos, por decirlo de alguna manera, están ocupados mayoritariamente por hombres, desde las labores de gerencia, de dirección médica o incluso una simple jefatura de sección, están ocupadas en el sector sanitario, están ocupadas al menos el 80% por personal masculino. Con lo cual ahí tenemos también otro de los factores. Y por último, desde la constatación de conductas discriminatorias nuevas, como puede ser el acoso sexual o el acoso psicológico, que no necesariamente tienen que sufrir las mujeres, pero que mayoritariamente lo sufren. Partiendo de esas perspectivas, podemos definir la salud laboral sexual como la obligación que tiene el empresario de evaluar, planificar y adoptar medidas de protección de sus trabajadoras teniendo en cuenta una serie de situaciones. Las particularidades psicofísicas y sociales de la mujer y particularidades organizacionales derivadas de los sectores de actividad feminizados. La maternidad biológica eminente y reciente, embarazo y lactancia y la reproducción. Por lo que se refiere a la primera de las situaciones, las particularidades psicofísicas de la mujer y lo que supone trabajos ocupados mayoritariamente por mujeres. Lo que tengo que decir desde un principio es que desde hace mucho tiempo, y aunque ahora en menor medida, lo cierto es que ni los estudios científicos, ni las normas, ni los planes y programas de salud pública han contemplado la perspectiva de género dentro de sus programas de actuación. Hemos pasado de una situación preconstitucional en la que se protegía a la mujer tratando de minusvalorarla a una aplicación radical del principio de igualdad. Y esa aplicación radical del principio de igualdad conlleva que no se haya valorado la perspectiva de género desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Desde el ámbito comunitario, con lo único que nos encontramos es
con recomendaciones llamando al diálogo social en la materia, la necesidad de codificación de directivas o la elaboración de guías de buenas prácticas, pero no hay una norma con rango de ley que garantice la perspectiva de género en prevención en relación con esas particularidades físico-psíquicas de las mujeres. En el ámbito español, la integración normativa del principio de igualdad de trato se produce a través por primera vez en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero se produce a través de declaraciones de principios como veis ahí. Es decir, las administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de mujeres y hombres, pero no tenemos más referencia. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 también hace referencia a la necesidad de promover un enfoque de género en las actividades preventivas, pero se limita a una declaración de principios. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales parece que va un poquito más en el sentido de potenciar la recogida de datos y la realización de estudios en orden a detectar esos problemas que pueden afectar específicamente a las mujeres. Pero seguimos teniendo exclusivamente una declaración de principios. Con lo cual, para nosotros, para la Inspección de Trabajo como organismo encargado de la vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones en la materia, la única referencia que tenemos es el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que habla de trabajadores especialmente sensibles. Entonces, solamente a través de esa vía podríamos nosotros encontrar encaje para valorar la perspectiva de género desde un punto de vista de la prevención. Con lo cual hubiese sido mucho más conveniente, y supongo que de cara al futuro ese será el planteamiento, de incluir específicamente a la mujer y desde un punto de vista legislativo como trabajador especialmente sensible y plantear el principio de que haya que hacer una evaluación de riesgos teniendo en cuenta los sectores de actividad ocupados específicamente por mujeres. Si en relación a esas relaciones psicofísicas no tenemos normativa, por lo que se refiere a la salud procreadora, a lo que es el embarazo y la lactancia, sí que tenemos normativa. Tenemos normativa comunitaria, fundamentalmente la Directiva 92/85, que se ha traspuesto a nuestro derecho interno a través del artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con una regulación muy prolija en relación con el tema. Como tengo tan poco tiempo y voy a prescindir de consideraciones que creo que ya están superadas, fundamentalmente en el hecho de, pero solo por fijar un poco conceptos, decir que a diferencia de lo que ocurre con la directiva comunitaria, que sí que obliga a comunicar el estado de embarazo al empresario, en nuestra legislación no existe tal obligación, sobre todo en base a la interpretación que la jurisprudencia está haciendo del artículo 29.2 de la Ley de Prevención en cuanto a las obligaciones de los trabajadores. Por tanto, no existe obligación legal de que la trabajadora comunique al empresario su embarazo. Por tanto, no puede sufrir ningún tipo de consecuencia por no haberlo comunicado. Ni es contrario al deber contractual o a la buena fe el hecho de no comunicarlo, no puede ser sancionada, pero a sensu contrario, el empresario no puede escudarse en el hecho de que la trabajadora no le comunicó su estado de embarazo para no eludir sus obligaciones si de alguna u otra manera tiene conocimiento de esa situación.
la obligación más importante y la que condiciona todo el sistema de protección de la situación de embarazo y lactancia es la evaluación de riesgos de la trabajadora embarazada, la trabajadora en situación de lactancia. La evaluación es la piedra angular sobre la que recae toda la protección posterior. Y es precisamente la evaluación de riesgos la que está generando los problemas de aplicación práctica del sistema. Perdón. Por lo que se refiere a la evaluación, sí que quiero dejar conceptos muy claritos porque, bueno, la experiencia la experiencia de todo este tiempo nos está diciendo que es por ahí por donde se pueden plantear los problemas. Obligaciones del empresario en relación con la evaluación. Y es que, a pesar de que estamos hablando del año 85 y de una protección del año 85, parece que todavía no ha quedado claro. En la evaluación podemos distinguir dos fases. En primer lugar, la evaluación inicial, la que se hace con ocasión de la apertura del centro de trabajo, y ya en esa primera fase de evaluación inicial, ya el empresario ya ha tenido que tener en cuenta la posibilidad de que los puestos de trabajo puedan estar ocupados en algún momento por alguna trabajadora embarazada. Con lo cual, en esa evaluación inicial ya se ha tenido que prever la posible situación de embarazo. Y una segunda evaluación continuada cuando cambien las circunstancias, es decir, cuando sí que se produzca la situación de embarazo y el empresario tenga conocimiento de ello. Y en relación con esta evaluación específica para la situación de embarazo, recordar el artículo 26 habla de una evaluación acerca de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición. Ya nos está fijando tres criterios o tres aspectos fundamentales de cómo tiene que hacerse esa evaluación. Y lo más importante de todo es considerar que lo que se está evaluando es una situación, la situación de embarazo, que no es una situación estática, sino que es una situación dinámica, que va cambiando a lo largo del tiempo y que además no afecta por igual a todas las personas, con lo cual la evaluación de riesgos tiene que ser una evaluación individualizada, teniendo en cuenta las circunstancias tanto profesionales como personales de la trabajadora a la que se está haciendo esa evaluación. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? Bueno, pues todas y cada uno de todos los riesgos, tanto físicos como psicosociales, que se presenten en el puesto de trabajo. No, todos somos conscientes de que no es fácil, sobre todo porque hay muchas discusiones o hay discrepancias entre los propios médicos del sistema sanitario de salud, los médicos de los servicios de prevención y sobre todo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Mutuas que tienen la costumbre, no os voy a descubrir nada nuevo, de considerar la situación de riesgo a partir de una determinada semana de gestación, sin más. Y al respecto de esta práctica hay que decir que la jurisprudencia lo que está diciendo es que vale ese criterio, pero que si las mutuas tienen que demostrar científicamente que no existen riesgos fuera o previos a esa semana que están diciendo. Es decir, si dicen que la situación de riesgo se produce a partir de las 28 semanas, por ejemplo, sí que tienen que demostrar las mutuas que no existen riesgos en relación con el caso concreto antes de esas 28 semanas. En relación con la evaluación de riesgos, hay
y la importancia que tiene, sí que me gustaría comentaros, y que está abriendo ya paso en todos los tribunales, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hace referencia a una prestación por lactancia, pero que podemos aplicar en muy buena medida al embarazo. De 19 de octubre del 17, ante el supuesto, es una enfermera de un hospital español destinada en el servicio de urgencias y que solicita la prestación por lactancia por los riesgos derivados de su puesto de trabajo. No se le reconoce porque hay un informe de la Dirección de Recursos Humanos diciendo que el puesto que ocupa esta señora es un puesto exento de riesgo, y hay una certificación del servicio de prevención propio de la empresa, en concreto del médico de medicina del trabajo, diciendo que la trabajadora es apta. Pero así, en su contrario, hay un informe de su superior jerárquico directo diciendo que el puesto de esta señora presenta riesgo de contacto con agentes físicos, presenta riesgos derivados de turnos y presenta riesgos derivados de nocturnidad. Y ante esa discrepancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cambia el criterio y fija la doctrina de la inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que la presunción juega a favor de la trabajadora, de que hay riesgos, y sería los demandados, es decir, o bien el Servicio Público de Salud correspondiente y la mutua, los que tienen que acreditar que no existe esa situación de riesgo. Esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 17 ha venido siendo aplicada constantemente ahora mismo por todos los tribunales españoles, apreciando la inversión de la carga de la prueba y reconociendo la situación, estableciendo la presunción a favor del derecho de la trabajadora. Al final de la jornada, y en honor a los delegados de prevención de Asturias, en concreto del Hospital de Luca de Asturias, os comento una sentencia reciente nuestra que es el ejemplo de todo lo mal que se puede hacer. Bueno, ya digo que la evaluación es lo fundamental y es lo que nos determina la aplicación de toda la protección posterior. Si la evaluación de riesgos demuestra que efectivamente puede haber algún tipo de peligro, bien para la madre o para el feto o el hijo, se establecen las medidas a adoptar, desde la adaptación de las condiciones de trabajo hasta la dispensa del trabajo durante el tiempo necesario. Y en relación con estas medidas, también hacer una precisión. El orden de las medidas no está así de una forma casual. El orden de las medidas tiene un sentido, y tiene el sentido de entender que no se puede hacer recaer sobre la trabajadora la carga del embarazo, y que a la trabajadora hay que respetarle en todo momento su derecho al trabajo, lo cual quiere decir que el empresario no es libre para, ante una situación de riesgo, optar por la cuarta medida, que es lo habitual, tratar de ir siempre a la situación de dispensa por riesgo durante el embarazo sin haber adoptado antes o haber tratado de adoptar antes cualquiera de las medidas anteriores. Ni ello es justo para la trabajadora, ni es justo tampoco para las entidades gestoras de la prestación, si de alguna manera se pueden adaptar las condiciones de trabajo y la trabajadora puede seguir disfrutando de su derecho al trabajo.
como no tengo tiempo y ya digo que voy a ir a lo que me interesa. Entonces, damos por hecho que no se han podido adaptar todas las medidas, no se han podido adoptar las medidas correspondientes al mantenimiento de la trabajadora en el puesto de trabajo, con lo cual procedería la situación de suspensión y, por tanto, de acceso a la prestación de riesgo durante el embarazo o la lactancia. Y de esta situación lo que más me interesa es el procedimiento, porque, y vuelvo otra vez a insistir en el procedimiento que hemos estado detectando en algún servicio de salud en Asturias, como que yo creo que tiene que quedar muy claro el procedimiento. Vamos a ver, quien inicia el trámite es la propia trabajadora. La propia trabajadora tiene que dirigirse, bueno, con el informe del facultativo del servicio de salud, acreditando la situación de embarazo y la fecha probable del parto, debe de dirigirse a su empresa a comunicar esa situación. Y por parte de la empresa, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos propio o bien por parte del Servicio de Prevención ajeno con el que haya concertado la vigilancia de la salud, tendrían que hacer la evaluación de riesgos específica que ya os hemos comentado. Y en esa evaluación de riesgos, el propio Servicio de Prevención tiene que proponerle a la empresa las condiciones de adaptación del puesto de trabajo. Y los responsables de la empresa tendrán que buscar la manera de facilitarle a la trabajadora la permanencia en el puesto de trabajo sin existencia de riesgos. Si todo ese periplo no se ha podido completar y efectivamente la empresa concluye con que no tiene puesto para adaptar el trabajo a la trabajadora es cuando se dirigirá a la entidad gestora de la prestación por riesgo durante el embarazo, solicitando esa certificación y acompañando la certificación de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, la declaración de la empresa sobre la inexistencia de puesto de trabajo compatible o la imposibilidad de realizar el traslado correspondiente y el informe emitido por el Servicio de Prevención de la empresa sobre estos particulares. Esto me parece fundamental porque es aquí en donde, porque falle alguno de estos sistemas o falle esta cadena, es el argumento que están utilizando las mutuas para el no reconocimiento de la prestación. Por lo cual, el procedimiento sí debería de llevarse a cabo de una manera intachable, porque eso es lo que va a condicionar la resolución definitiva. Entonces, en relación con lo que os comenté de la evaluación y en relación con lo que os comento sobre el procedimiento, tenemos una gloriosa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de mayo de este año, que ya digo que, bueno, pues dejarme que reconozca la pelea de los delegados de prevención de Luca en Asturias. Entonces, la sentencia es todo lo que os he contado al revés. El supuesto es de una ATS de urgencias que con toda una serie de vicisitudes, pero leo literalmente la sentencia porque bueno, es muy significativa. Dice:
Ya hemos apuntado las anomalías que presenta la evaluación en este caso. Una declaración de la empresa en manos de la mutua que no identifica riesgos. La misma declaración en manos de la empresa que identifica determinados riesgos. Una evaluación efectuada por el Servicio de Prevención que identifica riesgos que no coinciden con los que declara la empresa, porque aprecia otros y guarda absoluto silencio sobre el régimen de trabajo a turnos y nocturnidad. La declaración empresarial, pese a reconocer riesgos para la lactancia natural, no acompaña siquiera anuncio de la adopción por su parte de medidas primarias o secundarias de adecuación o cambio para evitar la exposición de la trabajadora al influjo negativo de los factores de riesgo. Tampoco manifiesta que no resulte técnica u organizativamente posible poner en marcha estas medidas. El informe de evaluación elaborado por el Servicio de Prevención no va más allá de una valoración general del puesto. Y ni siquiera se refiere a riesgos en relación con la lactancia, tan solo a riesgos en el puesto. Este proceder dejó incumplida la obligación de evaluar los riesgos específicos del puesto de trabajo en relación con la lactancia natural que practicaba la trabajadora, de modo que no le es exigible a la demandante que desvirtúe la tesis de la mutua demandada, esto es, que demuestre que existen riesgos específicos que obligaban a emitir la certificación médica de riesgo para la lactancia. O sea, lo que estáis viendo aquí es el cúmulo de despropósitos de todo lo que no hay que hacer en el supuesto de un riesgo, bueno, en este caso era lactancia, pero podemos aplicarlo en la misma medida en riesgo durante el embarazo. Y luego también me gustaría comentar otra sentencia en relación a la práctica habitual de las mutuas, en el sentido de cuando se pide una certificación de riesgo durante el embarazo, pues decirle a la empresa en dónde tiene que ocupar a la trabajadora. En este caso es una médico del servicio de otorrinolario, pues de otorrino, con una evaluación bien hecha, con una declaración de recursos humanos y del jefe del servicio diciendo que no había manera de adaptar el puesto de trabajo, puesto que la trabajadora lo mismo hacía consulta que entraba en el quirófano y que por tanto estaba expuesta a riesgos biológicos, que no había manera de adaptarle el puesto de trabajo, y la mutua inicialmente dice que no se aprecian riesgos y que por tanto no reconoce. En una segunda notificación dice que vale, que pueden existir riesgos a partir de la semana 28, y al final acaba diciéndole a la empresa que vale, pero que no existe riesgo y que entonces que se puede evitar el peligro para la trabajadora, pues limitándole la actividad de quirófano. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoce la situación, y reconoce la situación en base a lo que os comentaba, de que para que la mutua considere que la situación de riesgo procede a partir de una determinada semana, tiene que probar fehacientemente que no existe riesgo antes de esa semana que ellos plantean. A ver, la presentación es un poco atropellada, la exposición también. Ya os digo que sí que me cuesta un poco hablar así al aire, pero y el tiempo tampoco es excesivo en orden a
a fijar conceptos, pero bueno, yo os he dado las primeras pinceladas y os he tratado de enfocar el tema por donde actualmente se plantean los problemas día a día. Vuelvo a repetir que dudas o cualquier cuestión que se os plantee que necesitemos ampliar o completar, quedo a vuestra absoluta y entera disposición. Y bueno, pues nada más, ya os digo que es un poco extraño esta situación, supongo que habrá que habituarse, pero en todo caso muchísimas gracias.